Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben ustedes que nuestro programa es un programa en riguroso y directo y que durará como siempre. Hacemos una parte de aproximadamente 40 minutos, hacemos un descanso para publicidad y luego entramos en la segunda parte. Hoy vamos a hacer una entrevista personal de alguien que ustedes seguramente conocen casi todos. Es una persona muy conocida en nuestra tierra, en las Islas Canarias, dado que ha desarrollado muchísimos cargos de todo tipo, como verán ahora cuando yo les lea brevemente su currículum vitae. Se trata de don José Segura Clavel. Buenas noches, don José. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido y gracias por venir. Muchísimas gracias, encantado por estar aquí respondiendo a la invitación ya desde hace cosa de un mes, ¿no? Exactamente. Como saben ustedes, nuestro programa se ve en toda la isla de Gran Canaria, pero también se puede ver a través de la red de redes en la siguiente dirección: www.canal4tvtelde.es. El programa nuestro se pone hoy en directo en antena, mañana se repite a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día también. Hoy vamos, como les acabo de decir, a entrevistar a una persona que es muy conocida en Canarias. Él nació en Barcelona en el año 44, es doctor en Ciencias Químicas y catedrático de Termodinámica de la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife y profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. Él ha sido prácticamente de todo en la vida pública, ha sido presidente del Cabildo Insular de Tenerife y también consejero. Ha sido presidente del año 83 al 87 y consejero del 79 al 83 y del 87 al 91. También fue senador elegido por la isla de Tenerife, cargo que simultaneó durante 2 años con el de alcalde del municipio de donde él vive, en esa bella y preciosa ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Entre 1993 y 1996 ejerció nuevamente como senador. También en el año 96 fue elegido diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo 2 legislaturas hasta que en 2004 dimitió para hacerse cargo de nuestra delegación del gobierno en Canarias, en la cual tuvimos el alto honor de colaborar con él en el ejercicio de su cargo. No en vano, el señor don José Segura Clavel, cuando era delegado del gobierno, asistió con bastante regularidad a los actos que eran invitados por el colegio que yo tenía el honor de presidir, del Colegio de Graduados Sociales de la isla, de la provincia de Las Palmas. También en esos años le tocó una China muy fea, gestionar la respuesta del gobierno central a aquella inmensa llamada crisis de los cayucos en nuestro archipiélago, lo recordarán todos, que supuso la llegada de nada más y nada menos que casi 31.000 personas inmigrantes a nuestras tierras. En 2008 le entró el gusanillo de la política otra vez y volvió a ser elegido diputado al Congreso, cargo que repitió en el 2011. Durante su labor en las Cortes, él ha sido presidente de varias comisiones, tanto en el Congreso como en el Senado. Y, por supuesto, ha sido también ponente en muchos proyectos de ley que han visto la luz en el Boletín Oficial del Estado sobre temas de su especialidad. Está también, además, en posesión de la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. Pero es también un magnífico escritor. Ha escrito varios libros, todos ellos relacionados con, o casi todos ellos relacionados con la especialidad de termodinámica, pero que han supuesto también una alabanza a esa carrera que él tiene también de escritor. Les puedo, por ejemplo, citar Inmigración irregular por vía marítima en España, Registro especial de buques de Canarias, el transporte aéreo en España, Frenar el cambio climático, el fracaso de la reforma energética del Partido Popular y Corredor de fondo, reflexiones de un diputado. Ahí casi es nada, José. ¿De cuál de todos ellos se siente más identificado y más a gusto de todos esos libros? Con todos, perdón que lo diga así, claramente con todos. Porque tocan materias muy distintas, sí, tocan vivencias muy distintas que he tenido el privilegio, desde luego, de participar en aquellos acontecimientos que se describen. Y vivirlas. Por ejemplo, inmigración irregular por vía marítima. Usted lo ha dicho clarísimamente, ¿no? Es decir, decenas y decenas de miles de seres humanos se jugaban la vida en la mar y yo tengo la inmensa satisfacción de haber jugado un papel, digamos, de centrocampista entre el gobierno de España, al que yo representaba en Canarias, y las instituciones canarias, desde luego, para salvar vidas en la mar. Y yo siempre he dicho, y lo reitero, que el papel del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, invalorable, ¿no? Yo he visto guardias civiles casi llorando al ver a aquellas criaturas, desde luego, jugándose la vida en la mar. Un drama humano terrible. Un drama humano tremendo. Y luego, pues, otro libro. Presidí durante una serie de años una comisión que se llamaba Comisión Mixta Congreso-Senado para Estudios del Cambio Climático, que era una comisión integrada por 60 diputados y senadores.
30 diputados, 30 senadores de los distintos grupos políticos, que durante 8 años estuvimos analizando todas las informaciones científicas procedentes del llamado IPCC, que es el panel de la ONU integrado por especialistas que a lo largo y ancho del globo terráqueo sacan datos sobre el calentamiento de la atmósfera. Nosotros hoy en día, pues a mí me satisface mucho, se habla mucho del cambio climático sin saber muy bien de qué se habla, ¿no? Eso, pero afortunadamente... Eso quiero hablar luego con usted. Afortunadamente están las conversaciones en los bares, en el mercado, en el colegio, en todos los medios de comunicación. Pero esto significa que ha llegado a alcanzar la ciudadanía conciencia de que es un problema gravísimo. Y nosotros en las Cortes Generales fuimos pioneros. Pero no estoy hablando de anteayer, no, sino del año 89. Por ejemplo, en el año 89 en el Senado, en aquella época que existía y llamaba mucho la atención el tema del agujero de la capa de ozono, sí. El agujero de la capa de ozono que hacía que la radiación ultravioleta penetrase muy rápido, digamos, muy intensamente en la Tierra y producía afecciones en los seres humanos, en las plantas, etcétera. ¿Y qué fue ocurriendo? Que en el transcurso del tiempo ese agujero se ha ido restañando, ha ido desde luego reduciéndose. ¿Por qué? Pues porque en los años 88, 89, 90, desde luego en un acuerdo internacional alcanzado desde luego en Australia, pues en un punto de encuentro donde 185 países decidieron eliminar como fluido frigorígeno que se usaba en las neveras. Todos tenemos una nevera en casa, si la separamos de la pared, vemos que hay un serpentín detrás de la nevera que entra en la nevera. Son los conductos los que hacen enfriar. Exacto, lo que hace. Pero ¿qué es lo que hace enfriar? Pues eran derivados, eran unos productos químicos que se llaman derivados halogenados de hidrocarburos saturados, ¿no? Los llamados comercialmente freones o los FCC, y ya no se usan, porque ellos eran los causantes del agujero de la capa de ozono. Porque ese producto también se utilizaba en los sprays. En los sprays estos que se utilizan para pintar las paredes o para cualquier otra... ¿O los desodorantes puede ser también? También. Entonces, que 185 países decidieron que sus industrias dejasen de utilizar esos productos. Y ese fue un acuerdo alcanzado exactamente... Un acuerdo memorable. Como en los acuerdos ahora de París y los acuerdos que están posibilitando para el cambio climático. Exacto. Con ello lo que quiero decirle es que este es un tema que a mí siempre me ha motivado, he sentido curiosidad y hoy tengo la satisfacción de que en aquella época, a finales de los años 80, no aparecía ese comentario en ningún medio de comunicación, no aparecía en ningún lugar, pero nosotros fuimos pioneros. Y yo, si me lo permiten, también he dicho lo siguiente. Es asombroso que en el año 1904, hoy en día hay muchos periodistas, miles de políticos en todas las campañas electorales, y yo aplaudo, venga a hablar del cambio climático, vamos a combatir el cambio climático, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Pues fabuloso, fabuloso. Pero en el año 1904, fíjese de lo que estamos hablando, un científico sueco o noruego, porque en aquella época yo no recuerdo si ya se habían creado esos países, ¿no? Eran países nórdicos. Escandinavos. Sí. Los países escandinavos, que se llama Svante Arrhenius. Arrhenius, pues para los químicos, para los físicos, es una figura señera en el túnel del tiempo, ¿no? Porque hizo muchas aportaciones al crecimiento de la ciencia. Pues en el año 1904 le conceden el premio Nobel. Y todos recordamos que las escenas de los científicos premiados cuando reciben el premio Nobel, pues dan un discurso, ¿no? Bueno, el discurso que Svante Arrhenius dio ya alertaba a la humanidad sobre el calentamiento de la atmósfera que rodeaba el globo terráqueo, cuando todavía no se había producido el desarrollo industrial potente que se produjo durante todo el siglo XX. Él lo predijo, ¿no?
O sea que esto no viene de anteayer, sí, ¿no? Lo que está claro, señor Segura, que o le ponemos remedio al tema o esto se pone cada vez más complicado, pero de una forma real. No es ya mucha teoría, sino que es una realidad fáctica. Estamos viendo cómo ha cambiado el clima en todos los continentes, cómo las tormentas, cómo los huracanes son más graves y más fuertes, en fin, cómo llueve cuando no debe llover, cuando hace calor, cuando no hacía calor, en fin. Pero, don Francisco, esto, me pareció entenderle, esto o lo paramos o nos lleva por delante. Eso estoy diciendo. Bueno, pues esto no se va a parar. Bueno, vamos a pegar una larga cambiada. No, un momento, digo, esto no se va a parar. El objetivo, esto no se va a parar porque eso está en marcha. El objetivo es, digamos, mitigar el efecto nocivo de este fenómeno. De las fuentes alternativas. Y crear nuevas fuentes alternativas que ya están creadas. No, claro. Pero mitigar el efecto, es decir, hacer que disminuya el efecto nocivo, claro, al que nos vemos sometidos. De ahí las energías fotovoltaicas, las energías eólicas, los coches eléctricos. Hay que tomar medidas y se van tomando medidas, desde luego la humanidad va reaccionando. ¿Cómo ve usted en las campañas, en las manifestaciones a nivel mundial que se produjeron en todos los países del mundo por la propia juventud, tratando de concienciar a los países de que tomen medidas urgentes para el cambio climático? Eso yo lo aplaudo, como se dice normalmente, hasta con las orejas, ¿no? Claro. Entonces, me parece que la gente joven está dando una auténtica lección al mundo entero, ¿no? Y el futuro es de ellos, vaya una obviedad, ¿no? Sí. Pero mire, la gente joven de hace 50 años no estaba motivada por estos temas. No. Transcurridos 50 años, la juventud de este momento que esté motivada, pues es algo muy loable. Pero lo importante es que las organizaciones internacionales gubernamentales han venido avanzando, tomando decisiones. Todos sabemos que hace 4 años, a finales del 2015, se celebró la Cumbre de París, y hablamos de la Cumbre de París. La Cumbre de París fue la llamada COP23. ¿Qué es la COP? COP es el acrónimo que se utiliza para referirse a la llamada Conferencia de las Partes. ¿A qué partes se refiere? A los que son países signatarios del Convenio de Kioto. Que yo creo que esto es algo, y me tomo la libertad a ustedes que hacen una labor didáctica, expansiva, cultural, ustedes, los profesionales de la información, los que tienen medios, yo creo que es muy positivo explicarle a la ciudadanía qué ha venido ocurriendo. Y poder explicar, yo hoy no me quiero pasar, pero me tienen a su disposición si quieren sumarme un día monográficamente a este tema, ¿no? En Kioto, en Japón, pues hace 30 años se tomaron unas decisiones, se reunieron una serie de países impulsados por la ONU, se decidió crear un grupo de expertos por toda la geografía nacional, Hay expertos en Canarias, hay expertos en Cataluña, los hay en Alemania, los hay, en fin, en Singapur, que afortunadamente hoy se cruzan con mucha facilidad las investigaciones, ¿no? Y ese es el llamado el panel de la ONU, el IPCC, que es el acrónimo para terminología inglesa con la que se describe ese grupo de decenas de miles de científicos. Yo en el libro que publiqué, al que usted ha hecho referencia, si me permite... Sí. Frenar el cambio climático. En este libro que he titulado Frenar el cambio climático, este es el globo terráqueo, el globo terráqueo, ¿no? Sí. Y lo titulé Frenar el cambio climático y luego subtitulado Una aportación y 101 propuestas. Aquí describo esos avances gubernamentales. Desde entonces, desde Kioto, hace más de 30 años, bueno, pues los países que firmaron ese convenio, cada 2 años se reúnen. Y se reunieron y se llama Conferencia de las Partes. Entonces, la primera conferencia, la COP21, perdón, la COP1, y luego la COP2, y la COP3 2 años después, y la COP4, bueno, y ahora ya vamos por la COP25, es decir, la humanidad ha ido tomando decisiones, porque además va a cambiar la economía del mundo entero. Sin embargo,
como siempre últimamente nos está pasando, nos dio una patadita en el trasero a esa conferencia de París y a otra el señor Donald Trump. Claro. Cuando debería de ser el abanderado sobre la lucha contra el cambio climático, nos da una patadita en el trasero, una vez más, Sí. el representante de la nación más poderosa del mundo y una de las que más, por supuesto, contamina, por su gran industria, claro. En la última conferencia que se ha celebrado en Nueva York hace 2 meses o 3 meses, ya ahora no me acuerdo muy bien, no solamente ha sido los Estados Unidos, ha sido China, China también. Y ha sido Brasil, ¿no? O sea, 3 potencias económicas del mundo que nos han dado eso, una patada en el trasero al resto de los ciudadanos del mundo. Y hay una cuestión, ¿no? Y es que el número de ciudadanos crece, crecen los problemas alimentarios, que se va deteriorando los océanos, se deteriora el sector agrario, es decir, disminuye la seguridad alimentaria, disminuyen los recursos hídricos en el mundo entero. Sí. Luego estamos viviendo una serie de años en los que hay que incrementar las tomas de decisiones potentes, pues para que no ocurran auténticas tragedias, para que no haya movimientos migratorios potentes, de gente, centenares de miles o millones de seres humanos que se desplacen buscando agua, por ejemplo, ¿no? Ese es un fenómeno que se da en el continente africano y en otras zonas del continente asiático. Es decir, la etapa es sugestiva, hay que mirarla con ilusión y nosotros que somos jóvenes, usted y yo, Claro. vamos a ver muchas cosas a lo largo de los años próximos. Muy bien, vamos a pegar una larga cambiada de algo que nos está muy cercano en el tiempo y en nuestra tierra. Usted que es un experto en todo este tipo de cuestiones de energía, ¿qué pasó con el celo eléctrico en Tenerife? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué debemos de hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque eso es una auténtica tragedia. No lo valoramos mucho porque realmente me parece que fueron 20 horas las que estuvimos, o 9 horas las que estuvimos sin luz en Tenerife. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sigue produciendo en el siglo XXI, se siguen produciendo estas tragedias eléctricas? Pues hay muchas razones, ¿no? Una de ellas, el envejecimiento de la infraestructura. Es un hecho evidente. De las redes, para Que entenderlo. usted a lo largo de su vida, a lo mejor ha tenido 4, 5 o 6 coches distintos, ¿no? Después de usarlo durante 8, 10, 12 años, o ha tenido un accidente y dice, yo ya no me juego la vida, cambio el coche, y va reponiendo el vehículo, probablemente también el televisor que tenía en casa, probablemente también la nevera, ¿no? Que han ido apareciendo neveras nuevas que contaminan menos, y eso lo enlazo con lo anterior, Claro. Que ya no utilizan derivados halogenados de hidrocarburos saturados, sino ahora utilizan otro tipo de productos, sobre todo vinculados al nitrógeno. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a ver. En todas y cada una de las islas, el sistema de generación de energía eléctrica son las llamadas centrales eléctricas gestionadas por Endesa, que es una empresa de titularidad pública. Pero por errores legislativos, la red de transporte no tiene nada que ver... Que ella la lleva a red eléctrica. Sí, no tiene nada que ver con quien genera energía eléctrica. Aquí la transporta. Quien la transporta. Y quien la transporta, desde luego, ha hecho muy poco en los últimos 20 años por modernizar la red de transporte. Eso es así. Yo, permítanme, como a mí me gusta hacer manifestaciones como la que estoy haciendo, fundamentadas en documentos que he defendido, que he redactado y que he defendido en las Cortes Generales y que ha quedado reflejado en el diario de sesiones, luego yo no toco de oídas, ¿no? Yo no toco de oídas. Concretamente, este libro que titulé El fracaso, que es el volumen primero, de 3 que están publicados también, El fracaso de la reforma eléctrica del Partido Popular, lo titulé volumen 1, y su repercusión en Canarias. Del volumen 2 y del volumen 3 no hablo, pero de este, cuando
José Manuel Soria era ministro de Industria y Energía y el presidente del gobierno de España era este hombre Mariano Rajoy, ¿no? Hace poquito. Sí, que eso fue del 2011 al 2015. En aquella época estaban muy arrogantes, tenían 185 diputados. En la oposición estábamos 110 diputados. Cualquier iniciativa que presentásemos nos la votaban en contra y funcionaban como una auténtica apisonadora pero sin escuchar razones. Sin escuchar. Entonces, en el año 2000, ustedes recordarán que nada más llegar al gobierno, el Partido Popular, en diciembre del 2011, y por favor, quienes nos prestan atención a esta entrevista, yo les agradecería que viesen en mí a una persona madura, con años, que no he mentido nunca, ni en mi vida política, ni en mi vida profesional, que, hombre, que no vean en mí sectarismo, que llevo 50 años militando no lo necesita usted en el ya, Partido don José. Socialista, que lo que transcribo... ¿Para qué lo necesita usted el sectarismo? Claro. Entonces, en enero del 2012... Un par de meses después de entrar ellos en el gobierno. Sí, señor. Publicaron un Real Decreto Ley, que nosotros lo votamos en contra, que es el primer capítulo de este libro. En ese Real Decreto Ley, era un Real Decreto Ley con el que se frenaba la llamada preasignación al desarrollo de las renovables. Es decir, supuso un frenazo de las renovables en toda España. Hombre, me gustaría explicar qué es la preasignación. Lo hago didácticamente, no se me asusten, ¿no? Si usted tiene una finca, pongamos por caso, antes del año 2012, en una ladera donde no plantaba nada, y dice, oye, voy a colocar un montón de placas fotovoltaicas, vamos a hacer un proyecto, señor Segura, vamos a hacer una sociedad, y usted y yo montábamos una sociedad, hacíamos un proyecto, había que invertir 250.000 euros, lo solicitábamos al banco en cuestión, nos lo prestaba, montábamos la placa y ese proyecto lo llevábamos al ayuntamiento y el ayuntamiento nos decía, nos calificaba ese suelo y a continuación a la Consejería de Industria y la Consejería de Industria nos daba, digamos, la preasignación, la preautorización y luego eso se dirigía al gobierno, al Ministerio de Industria y el Ministerio de Industria nos autorizaba a instalarla y al instalarla, bueno, había un decreto que nos garantizaba una financiación durante 25 años y con esa financiación, oiga, en 4 o 5 años la financiábamos, producía energía eléctrica. ¿Tanto dinero se ganaba, no? Sí, se ganaba mucho dinero, ¿no? Y eso llevó a que miles de pequeñas sociedades como las que hubiésemos montado usted y yo se hicieron en toda España. En Valladolid, en Cuenca, en Albacete, en Guadalajara, en Jerez de la Frontera, ¿no? o en Gran Canaria. Eso se frenó a partir de ese momento, en base a un hecho hipotético de que se había producido un incremento de la deuda eléctrica. Pero bueno, eso ya sería... A mí me da que detrás de todas estas decisiones políticas que tomó el Partido Popular en esos ámbitos... Estaban los grandes poderes. Ah, mira cómo lo sabe, lo que usted de la boca. Sí. Y las grandes del IBEX. Exacto. Entonces, a partir de eso, durante 4 años eran todos reales decretos leyes transformando la normativa. Pero hay una que yo la consideré muy grave. Que fue luego publicado en el Boletín Oficial del Estado, que era una ley que elaboró el gobierno Rajoy, que tituló Proyecto de Ley para la Garantía del Suministro e Incremento de la Competencia en los Sistemas Eléctricos de las Islas Canarias y de las Islas Baleares. O sea, una ley específica para Canarias y Baleares. La estudiamos a fondo y el Grupo Socialista decidió oponerse. Y yo personalmente elaboré un texto alternativo, le metimos una enmienda a la totalidad, que eso significa decir al gobierno, retire el proyecto de ley, lléveselo, que yo tengo el mío, y propóngalo. Y en ese proyecto de ley, que es el que tengo aquí en mis manos, integrado por una exposición de motivos, luego 14 artículos y luego disposiciones adicionales.
Usted podrá comprobarlo, le ruego que le eche una ojeada aquí, que lo tengo marcado en rotulador, ¿no? Disposición adicional sexta, planificación de infraestructuras energéticas en las Islas Canarias. Puede leer, si no le importa. En la planificación de infraestructuras energéticas en las Islas Canarias se garantizará, en todo caso, la viabilidad económica desde un punto de vista de ahorro de costes para el sistema eléctrico, de acuerdo con un análisis completo de costes y beneficios, y se incluirán en la planificación 2014-2020 las siguientes infraestructuras. Instalaciones de transporte a incluir en la nueva planificación 2014-2020 en las Islas Canarias. Y luego Provincia de Santa Cruz, interconexión eléctrica en Tenerife y La Gomera, desarrollo red de transporte. Es necesario disponer de un segundo doble circuito de 220 kilovatios entre las centrales de Granadilla y Candelaria. Le interrumpo. Y ahí es donde se produjo el cero. El problema. El problema. Es decir, bueno, y si no tiene inconveniente, termino la ley y luego ya le... Pues yo creo que esto es necesario dinámico, disponer, ¿no?, de un segundo doble circuito, vuelvo a repetir, de 220 kilovatios entre las centrales de Granadilla y la Candelaria debido a la vulnerabilidad actual del sistema. Un momento, debido a la vulnerabilidad actual del sistema. Ya que en caso de disparo del doble circuito de 220 kilovatios se produciría una sobrecarga de líneas con el consiguiente riesgo de provocar al menos un cero zonal muy importante. O sea que usted fue sajorín. Sí, señor. Taorín. Pero no porque yo tocase de oída. Yo llevaba 20 años estudiando los ceros que se habían producido en Tenerife, en la isla de La Palma, en la isla del Hierro y en La Gomera. Ojo. Y sabía de lo que estaba hablando. Y esto es la consecuencia de lo que ha ocurrido ahora, vaya, para entendernos. Ha ocurrido eso porque hoy la infraestructura ha envejecido notabilísimamente. Y yo defiendo que en el año en el que nos encontramos y en el 2020 y así sucesivamente en los años próximos, las islas estén interconectadas. Pero mire, esta emisora radica en el municipio de Telde, isla de Gran Canaria. Y hemos leído lo que nosotros pedíamos que se hiciese en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero ojo, mi querido amigo, lean las páginas siguientes. Dice provincia de Las Palmas, ¿no? Provincia de Las Palmas, interconexión submarina entre Gran Canaria y Fuerteventura mediante... Un momento, interconexión, lo repito para que quede claro, entre Gran Canaria y Fuerteventura. DC a 132 kilovatios entre Barranco de Tirajana y Jandía. Corriente continua, ¿no? Sí. En la isla de Lanzarote, en la isla, en todas las islas orientales. Y la necesidad, la interconexión submarina entre Gran Canaria y Fuerteventura mediante corriente alterna de 132 kilovoltios entre el Barranco de Tirajana y Jandía. Y nuevas subestaciones a 66 kilovoltios en Arinaga, en Escobar, en Las Garzas. Y esto que yo, ¿por qué lo redacté así? Porque yo soy un genio que sabe mucho. No, hombre, en absoluto. Porque me dedico a estudiar y me alimento de las aportaciones de gente valiosa que sabe y que estudia y que analiza. Profesores universitarios, técnicos de las distintas empresas. Y desde hace un montón de años, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un plan estratégico por desarrollar que no ha desarrollado. Que está en el cajón del ojo, olvido. En el cajón del olvido. Y de la misma manera que esto se produjo en Tenerife, se puede producir en Gran Canaria. Y le digo una cosa, yo apuesto con usted que antes de un año se produce un cero potente en la isla de Fuerteventura. Sí. Sí. En fin, alguno puede pensar, bueno, ¿qué necesidad tiene el señor Segura de hacer este comentario? Yo diría, ojalá no ocurra. Claro. Pero sí que hay que alertar a todas las autoridades responsables que desde luego hay que exigir a Red Eléctrica Española que, ojo, Red Eléctrica no tiene la mayoría del Estado, ¿eh? No, tiene un 20% nada más. Sí, señor, tiene eso, un 20%, fluctúa en bolsa. El otro 80% son fondos de inversiones que están en Singapur o en Kuala Lumpur, ¿sabes? Es decir, inversionistas que no saben ni dónde queda Canarias, ¿no? Y sin embargo, celebran una vez al año la Asamblea General de Red Eléctrica y reparten beneficios. Sí. Reparten beneficios. ¿Y quién da beneficios? Cuanto menos invierta, más beneficios. Más beneficios. Chocolate del loro. Eso es una cosa evidente. Pero no solamente eso, sino prestas peor servicio.
¿Y quién se lleva esos beneficios? Pues los inversores que están en Singapur. Los fondos de inversión. Los fondos de Bien, inversión. vamos a pegar otra larga cambiada. Ha quedado muy claro por qué se ha producido el cero eléctrico en Santa Cruz de Tenerife y ya advierte el profesor Segura Clavel que posiblemente también eso pueda producirse no solo en Gran Canaria, sino en cualquiera de las islas de nuestro archipiélago, pero fundamentalmente puede ocurrir en Fuerteventura. Y el que avisa no es traidor. Lo que había que exigirle al gobierno de Canarias que siente en la mesa a Red Eléctrica y que le obligue a invertir donde tiene que invertir o que tome las medidas necesarias, que ellos tienen el boletín oficial de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Te voy a apuntar algo? Sí, don Francisco, yo no diría eso solo que sienten a Red Eléctrica. Claro, no. Hay que llevar con urgencia al Parlamento de Canarias un plan estratégico de desarrollo para los 10 años próximos en Canarias, que está redactado. Usted y yo, que somos, a pesar de nuestra juventud, somos dos veteranos, recordaremos el PECAN, Sí. el Plan Energético de Canaria. Canarias. Siendo Jerónimo Saavedra presidente del Gobierno de Canarias, poniéndose en marcha la autonomía en Canarias, año 86, el Gobierno de Canarias, con Juan Alberto Martín de consejero de Industria y Jerónimo de presidente, bueno, pues aprobaron en el Consejo de Gobierno el Plan Energético de Canarias, PECAN, conocido así, lo llevaron al Parlamento de Canarias, se aprobó en el Parlamento de Canarias y se fue desarrollando, con el compromiso de que 5 años después modificarlo. Pero 5 años después no, en el 89, o sea, primero en el 86, en el 89, siendo Fernando Fernández el presidente de la Comunidad de Canarias, se retocó el PECAN. Año 89. ¿Y quiere que le diga una cosa? Del 89 para acá, ¿cuántos años han pasado? 30, Muchos ¿no? años, sí. No se ha hecho nada. En estos 30 años no se ha llevado el compromiso de cada 5 años retocarlo, analizar lo que se ha avanzado, retocarlo y modificarlo y hacer cosas. Pues en el Parlamento de Canarias no se ha vuelto a debatir sobre el plan energético de Canarias. Bien, vamos a pasar. Es una verdad incontrovertible. Vamos a pasar, señor Segura, a otro tema también muy controvertido y muy importante en Canarias, como es la situación del transporte aéreo y la movilidad en Canarias. Ahora acabamos de ver recientemente la caída del tour operador Thomas Cook y además también, ya hoy lo han ratificado la empresa Ryanair, que van a cerrar sus bases en las Islas Canarias. ¿Cómo ve usted el panorama del transporte en Canarias, que también se las trae, señor Segura Clavel? Pues, mire, hay comunidades autónomas cuyo gobierno tiene una consejería especializada en el transporte. Le voy a poner un ejemplo. La Comunidad Autónoma del País Vasco. En la Comunidad Autónoma del País Vasco yo he tenido el privilegio, en una etapa en la que durante bastantes años fui portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado previamente, sobre políticas de transporte. Porque a mí siempre el transporte me motivó por mi condición de canario, el transporte marítimo siempre me ha entusiasmado. Yo era catedrático, lo ha dicho usted, de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, y siempre en mi vida política me vinculé a las políticas de transporte marítimo y luego también a la del transporte aéreo. Bueno, el País Vasco tiene una consejería dedicada exclusivamente a los temas de transporte. ¿Verdad que si hay comunidad autónoma en el Estado español donde está justificado que tenga una consejería dedicada a los temas de transporte? Es la nuestra. Es la nuestra. El País Vasco tiene además el llamado Instituto del Transporte y la Logística. Lo repito, a ver si le entra eso en la cabeza a alguien. Instituto del Transporte y la Logística. Qué bonito sería, bueno, Instituto Vasco del Transporte y la Logística. Me dejaba atrás la palabra vasco. Qué bonito sería el Instituto Canario del Transporte y la Logística. ¿Eso significa que habría que crear un aparato administrativo? No. Mire, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Las Palmas, en las diferentes escuelas técnicas de Canarias, hay decenas y decenas y decenas de catedráticos, profesores titulares, investigadores en materia de política de transporte, en la Facultad de Económica. Menciono una persona por la que yo siempre he tenido admiración, el catedrático de Económica
en la Facultad de Económicas y Empresariales de Las Palmas, el señor don Ginés de Rus ha publicado centenares de trabajos de investigación sobre políticas de transporte. El transporte y la logística no se puede improvisar. Es más, hace años, Adán Martín, que fue presidente del gobierno de Canarias, que murió hace... Le advierto que nos quedan 4 minutos de la primera parte, para que usted explique este tema. Bueno, Adán Martín defendía las digamos, la red canaria de transporte. Miren, en el sector marítimo hay 2 compañías a las que yo aplaudo, Armas y Olsen. Comunican las islas de manera extraordinaria. En el sector aéreo hay un monopolio, que es la compañía Vinter. Sí, que actúa como un auténtico monopolio. Lo es. Aunque hay otras compañías, pero no, está Air Europa hay otras y compañías que son de los mismos accionistas. O sea, el mismo grupo empresarial tiene 7 u 8 compañías distintas. No, Air Europa no es del mismo grupo empresarial. No, Air Europa se va ahora a finales de octubre. Se marcha, sí. Se va. Y luego queda la otra que es esta, ¿cómo se llama? Es que ya no me acuerdo de los Canarias, nombres. no me acuerdo. Una se llama... Es que ya no me acuerdo de los nombres, pero vuelvo a insistir. Que son... El mismo fondo de Caldero, vaya. Bueno, muy bien expresado, ¿no? Y bueno, yo les aplaudo porque prestan un buen servicio, ¿no? Otra cosa son los precios, ¿no? Ahora, al carecer Canarias de una voz en materia de políticas de transporte, en los foros internacionales, porque vuelvo a insistir, los aviones no tienen cariño por un determinado aeropuerto y por otro aeropuerto. No, en el globo terráqueo los aviones se mueven entre aeropuertos que les proporcione dinero a los dueños de las compañías. Y en los foros internacionales de la IATA y de tantos otros, Canarias no tiene voz. No tiene voz. Sino que estamos a expensas de que si el sector turístico va bien, oye, esto porque hay una crisis en Túnez, porque hay una crisis no sé dónde y tal, bueno, pues aquí nos llega. Entonces, los turoperadores, ¿qué hacen? Contratan, ¿no? Contratan compañías. Entonces, Canarias lleva un montón de años vapuleada por las compañías. ¿O es que no se acuerda usted de la crisis de la Monarch? Que era una compañía que traía millones de turistas. ¿O que no se acuerda usted de una compañía del grupo Iberia que se llamaba Viva Air? Viva Air, sí. Y yo le sigo nombrando compañías que han desaparecido en los 10 últimos años. 2 minutos nos quedan, señor Segura. Oiga, si le quedan 2 minutos, yo estoy dispuesto de dedicarle 20 más. Explíquelo. En estos momentos, al no tener influencia en los foros internacionales reguladores del transporte aéreo, porque el transporte aéreo no solo... El transporte aéreo significa seguridad aérea, significa rutas aéreas, significa slots aeronáuticos, significa muchas cosas. Bueno, al no tener liderazgo, estamos aquí acojonaditos, porque no puedo usar otro adjetivo, esperando que no haya crisis, ¿no? Sí. Y cuando llega crisis, pues salimos corriendo a reunir. Pero mire estos 2 palos, la marcha de... Claro. O sea, la crisis de Thomas Cook y de Ryanair, con eso la conectividad se va a dejar muy, muy tocada del ala. Naturalmente, y no será el último. Y luego los aumentos de precios, que esa es otra. Bueno, con el famoso descuento del 25% nos han metido un palo hacia 75. Arriba. Sí, pero me refiero del 25% más, ya teníamos el 50%. Con ese palo que se aprovechan, usted lo habrá hecho igual que yo. Usted se mete en cualquier página web de cualquier compañía aérea, pide usted un billete, cambia por cualquier motivo, usted se mete a los 5 minutos y ya le cuesta 30, 40 euros más caro. Y después dicen que no abusan de los precios. Bueno, se abusan muchísimo de los precios, pero la verdad es que ese es un tema que yo he analizado. Tengo en mi ordenador bastantes estudios y es para hablarlo extensamente. Pero sin embargo sí que es bueno que la ciudadanía sepa una cosa. Imagínese, me dirijo a las personas que tienen la cordialidad de prestarnos atención, que son canarios. Usted y yo somos residentes canarios, y ahora nos ponemos de acuerdo y decimos, vámonos a Madrid, vamos a cenar a Madrid, vamos a cenar a un restaurante, y nos vamos al aeropuerto, a la misma, los 2 juntos, y yo saco para el mismo vuelo, a las 7 de la tarde a Madrid,
y regreso mañana a las 5 de la tarde. Yo lo saco en turista. ¿Cuánto le debo? Le digo a la persona que me atiende. Pues mire, 75, 100 euros para redondear. 100 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado está aportando 300 euros. Me está regalando 300. 300 euros, sí, sí. Con los 100 míos son 400 euros que se me lo cuesta el damos billete. a la compañía que cuesta el billete. Bien, tenemos... Perdón, pero usted va en preferente. Usted va en preferente. Y le pregunta al empleado, ¿cuánto le debo? 200 euros. Y quiere decir que el Estado está aportando 600. Sí, sí. Es decir, usted está pagando 800 euros para ir conmigo. Yo voy en turista, usted va en preferente. Sí, 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 un escándalo. ¿Qué méritos ha hecho usted en la vida para que el Estado le dé 600 euros y a mí me dé solo 300? Ya. Un disparate. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad porque, como ven ustedes, don José Gregorio le gusta hablar y a mí también me gusta hablar y escuchar y preguntar, pues claro, se nos va el tiempo. Vamos a irnos a publicidad y en 5 minutitos estamos con ustedes. Recuerden que siempre les digo lo mismo, la segunda parte siempre suele estar mejor que la primera y fíjense cómo ha estado la primera. Por lo tanto, con ustedes dentro de 5 minutos. Oiga, y déjeme decir una cosa, y no se vayan. Y no se vayan, no se van a ir. Gracias.